Hola, muy buenas noches, hermanos y hermanas legionarios. Sean bienvenidos a esta transmisión, donde aquí, en Página Senato Santa María de Guadalupe de la Legión de María, hablaremos sobre Nuestra Señora del Monte Carmelo, el escapulario de la Virgen del Carmen. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga y les asista. Recordemos, esta festividad es hoy, 16 de julio, porque el 16 de julio de 1251 nuestra madre se le manifestó a San Simón Stock para entregarle el escapulario, esa insignia mariana con la cual todo aquel que la tengamos y viviendo una vida cristiana podemos alcanzar el reino de los cielos por su intercesión. Demos inicio pues a este tema. Que el Señor nos bendiga y nos asista y que comprendamos lo que nuestra Madre Santísima quiere hacer por nosotros. Desde que le entregó a San Simón Stock el 16 de julio de 1251 esta insignia mariana tan amada por ella. Aquí en la imagen vemos a nuestra Madre en esa escena con San Simón Stock entregándole el escapulario. A saber, los carmelitas se encontraban en una crisis en ese tiempo, en el siglo XIII, a mediados, y San Simón Stock, estando en piedad, en oración, en penitencia, tuvo esta manifestación del cielo, nuestra Madre, presentándose como Nuestra Señora del Carmen, ofreciéndole esta insignia mariana. Demos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a la Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Dios mío, ven en nuestro auxilio, Señor. Date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El escapulario de la Virgen del Carmen. Vestiduras sagradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Las vestiduras han sido sagradas desde un principio para Dios. Lo podemos ver en Génesis 3:21, que dice: Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. El escapulario del Carmen es una vestidura mariana querida por Dios para consagrar a todos los hombres. Así como en aquel bello momento en el pesebre de Belén, María envolvió a su primogénito con trozos de tela, payales. Lucas 2:7. A cada uno de nosotros nos quiere cubrir en su amor maternal y prestar bajo ese yugo suave y ligero que nos invita a poseer Jesús. Mateo 11:29. Para ello vamos a ver manto, túnica, vestidura y escapulario. Manto, mantilla grande o capa que se usa para cubrir. Túnica, vestimenta de lana que se lleva sobre los hábitos. Vestidura, prenda con que se cubre el cuerpo. Escapulario, prenda que se lleva sobre los hombros colgando por delante y por detrás. Manto. El manto en el Antiguo Testamento es un signo de Dios principalmente para los profetas, quienes siempre lo llevan puesto y con el cual ellos sentían la seguridad de Dios, su protección. Leemos en Ezequiel 16:8, que dice: Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Para los profetas el manto era más que una prenda, era la presencia y asistencia misma de Dios. Lo podemos verificar en 2 de Reyes capítulo 2, verso del 8 al 14. Y a su vez podemos comprender que es el signo de la transferencia del poder profético, el favor real y la santidad y justicia de Dios. Lean ese versículo, libro 2 de Reyes, capítulo 2, verso del 8 al 14. Es cuando el profeta Elías sube en ese carro de fuego.
y como signo de transferencia profética deja su manto a su discípulo Eliseo. En el Nuevo Testamento hay dos versículos que resaltan la importancia del manto en Jesucristo. El primero es el dicho en San Mateo capítulo 9 verso 21 que dice: con solo tocar su manto me salvaré. Aquí es en donde esa mujer con hemorragia de más de 12 años, al saber del paso de Jesús por ahí, decide tocar su manto, del cual salió esa fuerza santificadora que la sanó y salvó. Marcos 5:30. El segundo está igual en Mateo, capítulo 27, verso 28. Vemos que dice: lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Aquí los soldados romanos no se habían percatado de que eran instrumentos de Dios, donde a su unigénito lo elevaba en la realeza y santidad del martirio que habría de sufrir para la salvación de los hombres. Ese manto púrpura fue pues el signo del martirio, el signo de la santidad, el signo del estado de gracia, ese estado de gracia el cual nosotros hemos de mantener cuando recibamos el santo escapulario de manos de un sacerdote. Túnica. Así como el manto, la túnica también tiene su importancia como prenda sagrada, pues túnica es una prenda en sí del linaje sacerdotal. La menciona el Antiguo Testamento repetidas veces, sobre todo en los 3 primeros libros del texto sagrado, Génesis, Éxodo y Levítico. La túnica, siendo una prenda sagrada de las vestiduras sacerdotales, reflejaba, como el manto, un signo de consagración a Dios. En el Antiguo Testamento vemos la vida de Jacob, Israel, quien al tener 12 hijos, vemos que al que más amaba era a José, a quien le dio la túnica que él hizo como un signo de predilección, ya no tanto para él como su padre, sino para Yahvé Dios. En el Nuevo Testamento se hace mención en menos de 15 veces túnica. La que más real se tiene es la que refiere el Evangelio de San Juan capítulo 19 verso 23-24 que dice: es la túnica sin costura, tejida de una pieza que llevaba el Señor, la última prenda despojada, siendo un reflejo para nosotros de las últimas gracias que pudiéramos recibir antes de partir de este mundo, usando esa pequeña túnica que es el escapulario. Vestidura. La vestidura, como la túnica, es prenda sagrada del linaje sacerdotal, que a la par también se encuentra en los primeros libros del Sagrado Escrito, Génesis, Éxodo y Levítico, sobre todo Éxodo 28:2-4, que refiere al sacerdocio de Aarón y sus hijos, el linaje de Leví. En el Nuevo Testamento podemos basarnos de la vestidura en Efesios capítulo 4 verso 22-24, que dice: a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es la recta vida que hemos de vivir los que usemos el escapulario del Carmen. Y ahora escapulario. Las referencias a escapulario son pues manto, túnica y vestidura, que en pocas palabras es prenda de María de consagración a Dios. Lucas 2:7, recordemos pues ese pasaje en el cual nuestra madre cubrió con unas telas a su primogénito, al pequeño Jesús. Al nacer él en el establo de Belén, ella prontamente lo revistió, lo cubrió con su tela. Esa tela que es el escapulario con la cual ella también prontamente quiere revestirnos, cubrirnos a cada uno de nosotros. Yugo suave y ligero, Mateo 11:29, sobre los hombros, que nos encadena al amor de Dios Jesús por medio de María su madre. Sí, el escapulario es un yugo suave y ligero, es una simple tela de algodón, una tela suave, una tela ligera. Viendo estos aspectos bíblicos de la referencia del escapulario, que son
manto, túnica y vestidura, ahora pasemos al siguiente punto. El escapulario de la Virgen del Carmen es un sacramental, y vamos a diferenciar entre sacramentos y sacramentales. Sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 nos dice: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Son signos sensibles, palabras, acciones accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. Sacramentales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1677: sacramentales, los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Los sacramentales son signos que nos ayudan a recibir y mantener la gracia santificante que recibimos por medio de los sacramentos. El escapulario de la Virgen del Carmen es un sacramental tan poderoso por la fe de quien lo porta. Cuando nos comprometemos a portar el escapulario, también nos comprometemos a vivir el espíritu de la orden carmelita. Toda orden religiosa hace 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. 1. Al portar el escapulario hacemos el voto de vivir el espíritu de pobreza, desprendernos de las cosas materiales, usarlas pero no hacer un dios de ellas. 2. El portar este escapulario es también una garantía de observar el espíritu de obediencia. Sentir con la Iglesia, abrazar sus valores, ideales y verdades. Asentir, no disentir con la Iglesia. 3. Finalmente, el portar el escapulario es garantía de vivir el espíritu de la castidad de acuerdo con el estado de vida de cada quien. Imitar a María, especialmente en lo que se refiere a la modestia. Esto es lo que es el escapulario, un sacramental. No un sacramento, un sacramental, el cual nos ayuda a mantener la gracia que recibimos en los sacramentos. Esa gracia es Jesús. Ahora, historia de los carmelitas y origen del escapulario del Carmen. Los carmelitas son una familia religiosa perteneciente a la Iglesia Católica. Su nombre proviene del Monte Carmelo, que es el lugar de sus orígenes. Hacia finales del siglo XII, durante el período de las Cruzadas, un pequeño grupo de ermitaños latinos se estableció en la ladera del Monte Carmelo, con el deseo de imitar al profeta Elías, adoptando una forma de vida eremítica. Siguiendo las huellas de la experiencia del profeta, con la misma pasión con la que él proclamó: ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, los ermitaños emprendieron una vida de silencio y de soledad, habitando en las grutas de la montaña y meditando la palabra del Señor. Entre el 1206 y el 1214, el prior pidió a Alberto, patriarca latino de Jerusalén, de aprobar para los ermitaños una regla de vida. De este modo consiguieron ser acogidos oficialmente como comunidad en el ámbito de la iglesia local, preludio para el reconocimiento como orden religiosa que tuvo lugar algunos decenios más tarde por parte del Papa. Pocos años después, hacia el año 1220, construyeron en medio de sus grutas una capilla dedicada a la Virgen, que fue considerada por los ermitaños como madre y patrona, modelo de vida y de oración. Paréntesis, las excavaciones llevadas a cabo en los años 50 y 60 del siglo XX por el arqueólogo franciscano Bellarmino Bagatti sacaron a la luz las grutas primitivas y los restos de varios muros, entre los que destaca la gran capilla. Se cierra paréntesis. Alrededor del 1240 iniciaron las primeras fundaciones de conventos en Europa. También el rey de Francia, Luis IX,
De vuelta de la cruzada de 1254, se llevó consigo a algunos carmelitas, favoreciendo así su expansión. En el 1291, con el asedio y la conquista de San Juan de Acre por parte de los mamelucos, los carmelitas se vieron obligados a abandonar la Tierra Santa por alrededor de 2 siglos y medio. En los siglos XIV y XV, Europa acosó una fase de grandes cambios culturales y sociales que influyeron en el modo de vivir de la vida religiosa. La nueva sensibilidad hizo que se considerara deficiente el modo en que se vivía en los conventos y que se hiciera urgente una renovación, que adoptó como elemento de referencia los orígenes míticos de las órdenes religiosas. La adaptación de los carmelitas a la vida de la ciudad, lo que significó algunos cambios en la interpretación de la regla, supuso también un debilitamiento de la vida eremítica tal y como la practicaban las primeras generaciones. Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, entendió que el punto de referencia más sano para vivir la propia vocación era el retorno a la regla primitiva. Junto con algunas hermanas, animadas como ella por grandes ideales y deseos, con medios pobres y tantas dificultades, fundó en 1562 en Ávila un pequeño monasterio en austeridad, silencio y pobreza. Un lugar donde conjugar la vida comunitaria y la dimensión eremítica. Gracias a la estrecha relación entre ella y los carmelitas, Juan de la Cruz y Antonio de Jesús, el 28 de noviembre de 1568 se fundó el primer convento de carmelitas descalzos en Teruel, España. Una decena de años después, para salvaguardar la propia identidad, los carmelitas descalzos, mediante el breve Pia Consideratione del 22 de junio de 1580, obtuvieron del Papa Gregorio XIII la facultad de erigirse en provincia autónoma dentro de la Orden del Carmelo. El año siguiente, durante el capítulo provincial de Alcalá de Henares en España, fue elegido el primer provincial de los carmelitas descalzos en la persona del padre Jerónimo García y fueron aprobadas las propias constituciones. El sueño de los carmelitas de volver al lugar donde nació la orden se realizó en el 1631 gracias a la obra del padre Próspero del Espíritu Santo, que construyó un pequeño convento sobre el promontorio del Monte Carmelo mirando al mar, en la zona donde actualmente está el faro. Los frailes vivieron ahí hasta el 1761, cuando Sahir al-Umma, elegido gobernador de Galilea, les ordenó abandonar el lugar e hizo demolir el convento. El lugar donde se situaba el antiguo convento está todavía en poder de los carmelitas. Dentro de este espacio se encuentra la gruta donde el padre Próspero vivió hasta su muerte, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1653. Sucesivamente los frailes se trasladaron al lugar actual. Construyeron una gran iglesia y un convento sobre las ruinas de una iglesia medieval griega conocida como Abadía de Santa Margarita y de una capilla de época bizantina. La nueva iglesia fue seriamente dañada durante la campaña napoleónica del 1799. Muchos soldados franceses, heridos y enfermos, fueron alojados en el convento. Con la retirada del ejército napoleónico, los turcos expulsaron a los frailes y arrasaron completamente el complejo conventual. En el 1821, Abdullah Pasha, gobernador otomano de Acre, ordenó la destrucción total de la iglesia. Las piedras fueron usadas para construir un palacio para su residencia estiva. En el 1846, el edificio fue restituido a la Orden del Carmelo. La iglesia actual y el convento fueron construidos después siguiendo el proyecto y la supervisión del carmelita descalzo Fray Giovanni Battista Caccini, experto en arquitectura. Los trabajos se iniciaron en el 1836. 3 años después, el Papa Gregorio XVI otorgó a la iglesia el título de Basílica Menor. El santuario recibió el nombre de Stella Maris, que significa Estrella del Mar.
Devoción a la Santísima Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una de las advocaciones de Santa María más tradicionales y reconocidas y está relacionada además con el Santo Escapulario del Carmen. Santa María tiene en esta manifestación una identificación clara con la Orden de los Carmelitas, con San Simón Stock, con el Monte Carmelo. Los carmelitas tienen, entre otros, el mérito de haber llevado esta advocación mariana a todos los estrados del pueblo cristiano. En el siglo XII, algunos eremitas se retiraron al Monte Carmelo con San Simón Stock. La Santísima Virgen prometió a este santo un auxilio especial en la hora de la muerte a los miembros de la Orden Carmelitana y a cuantos participaron de su patrocinio llevando su santo escapulario. En la actualidad, el uso del escapulario se difunde entre los fieles enamorados de la Santísima Virgen alrededor del mundo. Santos sacerdotes imponen este sacramental de acuerdo al rito tradicional de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, 5 siglos antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada, el misal carmelita contenía una misa para esa celebración. Los carmelitas y la devoción a la Virgen del Carmen se difunden por el mundo. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempo remoto se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se le llamó los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor de ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella y por ella a Cristo. La devoción a la Virgen del Carmen se propagó alrededor del mundo en los lugares donde los carmelitas se establecieron. Datos extras. La Virgen en su última aparición en Fátima el 13 de octubre se manifestó como Nuestra Señora del Carmen, para de esa manera decirnos que quiere que toda la humanidad esté bajo su protección con el uso del escapulario. Con el uso de su escapulario, yugo suave y ligero de salvación. Nos recuerda a lo dicho por ella misma a Santo Domingo de Guzmán, que le dijo: un día mediante el rosario y el escapulario se salvará el mundo. Promesas de la Virgen del Carmen a los que viven y mueren llevando el santo escapulario. El santo escapulario es el gran don que María, omnipotente ante su Hijo Dios, toda corazón para con sus hijos, los hombres, tesorera de todas las gracias, nos trajo del cielo, haciéndonos en él las más preciosas promesas que pudiéramos desear. Muy bien ha sido llamado el sacramento de María. La creencia general del mundo católico, dice el sabio jesuita Padre Clark, la promulgación de la Iglesia docente, la aceptación de la Iglesia discente, o sea, los fieles, nada falta de lo que puede probar el origen sobrenatural del escapulario. Su misma nobleza de origen, decía el Papa León XIII, su venerada antigüedad, su extraordinaria propagación, así como los saludables efectos de piedad por él obtenidos, y los insignes milagros obrados por su virtud, le recomiendan con el mayor encarecimiento. A él ha vinculado la Virgen dos maravillosas promesas. Primera promesa. En 1251, la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a San Simón Stock, general de los carmelitas, con el escapulario de la orden en sus manos y le dijo: tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego eterno, es decir, quien muera con él se salvará. Segunda promesa. El escapulario del Carmen, además de la promesa de salvación para quienes mueran con él, lleva también consigo el llamado privilegio sabatino. Según la tradición, a la muerte de Clemente V, en 1314,
En el cónclave, que duró 2 años y 3 meses, la Santísima Virgen se apareció al cardenal Jaime Duesa, muy devoto de ella, y le anunció que sería papa con el nombre de Juan XXII, y añadió: quiero que anunciéis a los carmelitas y a sus cofrades, los que lleven puesto el escapulario, guarden castidad conforme con su estado, y recen el oficio divino, o los que no sepan leer se abstengan de comer carne los miércoles y sábados. Si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente el sábado siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. Tal es el privilegio sabatino, otorgado por la reina del purgatorio a favor de sus cofrades carmelitas, el Papa Juan XXII, y promulgada por este en la bula sabatina el 3 de marzo de 1322, aprobada después por más de 20 sumos pontífices. Por él, el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, cuanto antes, pero especialmente el sábado, según declaración del Papa Paulo V, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el paraíso. El Papa Paulo V expidió el 20 de enero de 1613 el siguiente decreto: permítase a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la bienaventurada Virgen María, con sus intercesiones continuas, piadosos sufragios y méritos y especial protección, ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, día a ella dedicado, a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano. Condiciones para ganar estos privilegios. Para merecer la primera promesa de la perseverancia final, se requiere haber recibido el escapulario de manos de sacerdote, llevarlo siempre puesto, especialmente en la hora de la muerte, e inscribir el nombre en el libro de la cofradía. Para ganar la segunda promesa del privilegio sabatino, sobre los 3 requisitos anteriores, se exige guardar castidad según el propio estado, rezar 7 Padres Nuestros junto con sus Aves Marías y Glorias, guardar abstinencia si pueden hacerlo. Ahora vamos a leer esas experiencias de algunos santos. Conoce los 5 grandes santos que usaban y recomendaban el escapulario de la Virgen del Carmen. El escapulario de la Virgen del Carmen es un signo que representa el compromiso de seguir a Cristo como María, modelo perfecto de todos los discípulos de Cristo. Conoce a los santos que lo utilizaban. Vestir este signo mariano expresa la fe en el encuentro con Dios, en la vida eterna por la intercesión de María y su protección. 1. San Simón Stock. A este santo se le atribuye la aparición y las promesas del Santo Escapulario del Carmen comunicadas un 16 de julio de 1251. La Virgen María le mostró el escapulario y le dijo: este será el privilegio para ti todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriere se salvará. Este santo cada día rezaba: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre dulce, de varón no conocida, a los carmelitas protege tu nombre, estrella del mar. Segundo santo, San Juan de la Cruz. Este santo místico siempre llevaba el escapulario y era un gran devoto de la Virgen del Carmen. Un fraile comenta que el santo siempre llevaba una cruz de madera exquisita y revelados en ella los instrumentos de la pasión de Cristo nuestro Salvador, y clavado en ella un Cristo crucificado de bronce, la cual este santo solía traer colgada debajo del escapulario. Tercer santo, San Alfonso María de Ligorio. Fue otro gran santo que por su inmenso amor a la Virgen María también vistió el escapulario. Él mismo afirmaba que heréticos modernos se burlan del escapulario como si fuera algo anticuado y sin sentido. Lo llevó con él hasta el momento de su muerte, y después de que sus restos fueron exhumados, se encontró que el escapulario estaba intacto.
4. San Claudio de la Colombière. El célebre director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque y promotor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús solía decir: yo quería saber si María en realidad se había interesado en mí, y en el escapulario ella me ha dado la seguridad más palpable. Solo necesito abrir mis ojos. Ella ha otorgado su protección a este escapulario. Quien muera vestido en él no sufrirá el fuego eterno. También decía: debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella, y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo. Lo digo sin vacilar ni un momento. El escapulario carmelita es su predilecto. Y San Juan Bosco, el célebre santo impulsor de la devoción a María Auxiliadora, utilizaba escapulario y recomendaba su uso. En sus memorias relata una de las fórmulas de vencer la tentación hacia los actos impuros: rezar hasta dormirse. Y si durante la noche nos despertamos, volver a rezar, decir jaculatorias, besar el escapulario, el crucifijo o la medalla que se lleva al pecho. Recuerda que el escapulario no es ni un objeto para una protección mágica, un amuleto, ni una garantía automática de salvación, ni una dispensa para no vivir las exigencias de la vida cristiana. Es un signo que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna bajo la protección de María Santísima. Casos sorprendentes del siglo XX sobre el escapulario. Ninguna devoción ha sido confirmada hasta hoy con mayor número de milagros auténticos que el escapulario carmelita. San Claudio de la Colombière, sacerdote jesuita y confesor de Santa Margarita María de Alacoque. A continuación, veremos de esos casos extraordinarios registrados en el siglo XX y mencionados por Plinio Marías Solimeo en su obra La gran promesa de salvación, el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Primer testimonio: el escapulario que salvó una casa del incendio. Nos dice: era mayo de 1957. Un sacerdote carmelita publicó un asombroso relato sobre un vecindario entero de casas alineadas que se habían incendiado en Schwarzboden, Alemania. En una de ellas vivían dos familias devotas que, al ver el fuego, colgaron inmediatamente un escapulario en la puerta de la entrada. En 5 horas, 22 casas quedaron reducidas en cenizas, pero en medio de la destrucción general, una única quedó intacta, aquella que tenía el escapulario en la puerta. Cientos de personas fueron testigos oculares de la intercesión de la Santísima Virgen María en esa residencia. Segundo testimonio: el escapulario que salvó a una joven en la caída de un avión. En noviembre de 1955, en Guatemala, cayó un avión con 27 pasajeros, de los cuales murieron todos, casi todos, excepto una joven que, al darse cuenta de que el avión se estaba cayendo, agarró su escapulario y pidió ayuda a la Santísima Virgen del Carmen. Ella sufrió graves quemaduras y su ropa quedó todavía quemada, pero al escapulario las llamas ni siquiera lo tocaron. Tercer testimonio: el escapulario que salvó a un carmelita en Tierra Santa. En 1944, un misionero carmelita en Tierra Santa fue llamado para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. El motorista, que era árabe, lo mandó bajar cerca de 6 kilómetros antes del lugar, porque el camino era demasiado peligroso debido al fango en el camino.
y era realmente tanto que después de andar unos 3 kilómetros, el misionero sintió que los pies se enterraban cada vez más en el lodo, hasta que resbaló en un pozo de lama y empezó a hundirse. Se acordó inmediatamente de Nuestra Señora y de su escapulario. Lo besó y elevó su mirada al Monte Carmelo, clamando: Nuestra Señora del Carmen, Madre Santísima, ayúdame, sálvame. Todo lo que recuerda es que entonces se vio en terreno firme. Sé que me salvé por la Virgen Santísima, por medio de su escapulario marrón. Perdí los zapatos en ese lodo, me quedé casi todo lleno de fango, pero logré andar los 3 kilómetros que me faltaban, alabando siempre a nuestro Señor. Cuarto testimonio: el escapulario que salvó al hombre atropellado por un tren. A principios del siglo XX, en la localidad norteamericana de Ashtabula, Ohio, un tren atropelló gravemente a un hombre. En lugar de morir en ese momento, sin embargo, permaneció consciente durante 45 minutos más, el tiempo necesario para que un sacerdote llegara y le administrara los últimos sacramentos. Mediante los últimos sacramentos, nadie entendía cómo era posible que con heridas tan abiertas él no hubiera muerto inmediatamente. La única explicación encontrada colgaba de su cuello: él usaba el escapulario. Otro testimonio: el escapulario que salvó 2 vidas en la Segunda Guerra Mundial. Yo era miembro de la Brigada Irene. Una noche acampamos en una vieja granja cerca de Nijmegen. Detrás de la casa había una vieja bomba de agua de madera. Era la gran oportunidad de lavar el sudor y el polvo tras horas de batalla. Así que arrojé mi chaqueta al suelo y colgué mi escapulario en la bomba mientras me lavaba. Una hora más tarde recibí órdenes de avanzar a aproximadamente 1 milla y media de distancia para ocupar una trinchera. Todos esperábamos poder dormir bien en esa trinchera. Cuando estaba por acostarme y me desabotoné el cuello, para mi horror me percaté de que ya no llevaba colgado mi escapulario. Había sido un regalo de mi madre. Lo tuve conmigo durante toda la guerra. Ir a recogerlo era imposible, así que traté de conciliar el sueño. No pude. A mi alrededor mis hombres dormían como troncos. Finalmente, vencido por el deseo de recuperar el escapulario, gateé entre mis compañeros que descansaban. Estaba oscurosísimo, pero en poco tiempo llegué de vuelta a la granja. Busqué el escapulario por todos lados en la bomba, pero no estaba ya ahí. Iba a encender un cerillo cuando hubo una terrible explosión. ¿Era ese un ataque enemigo? Me apresuré a regresar a mi trinchera. Cerca de la trinchera vi a los ingenieros despejando montones de tierra y alambres de púas. En el mismísimo lugar donde mis compañeros habían estado durmiendo, se abría el gigantesco cráter causado por el artefacto explosivo. Antes de desalojar esa trinchera, el enemigo había colocado una bomba de tiempo en ella y había explotado en mi ausencia. Nadie sobrevivió a la explosión. Si no hubiera salido a buscar mi escapulario, también yo hubiera quedado enterrado bajo ese montón de escombros. A la mañana siguiente, en la cocina del campo, me topé con un camarada. Él me miró con sorpresa. Pensé que habías quedado en la trinchera. Y yo pensé que tú estabas enterrado ahí, le respondí. Mi amigo continuó. Efectivamente, yo estaba acostado en esa trinchera, pero antes de dormir salí a buscarte. No pude encontrarte. El cabo me vio caminando por ahí y me preguntó qué deseaba. Cuando le conté, él respondió: sé bueno, ve a aquella posada cercana y tráeme una botella de agua.
Mientras me dirigía a hacer ese mandado, ocurrió la explosión. Bueno, yo me escapé por un pelo también, repliqué. ¿Pero con qué objeto me buscabas tan tarde en la noche? Para darte esto, respondió, y me entregó mi escapulario, que él había recogido de la vieja bomba. Qué bonito testimonio, un testimonio muy bello sobre nuestra Madre del Carmen. Y para concluir, vamos a leer sobre los papas y el escapulario. En las palabras del Santo Padre Benedicto XVI, el Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero, inspirándose en la figura de Elías. Surgió la orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Teresa Benedictina de la Cruz. Que es Edith Einstein. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. Santa María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la reina del Monte Carmelo deseo y confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo, de manera especial a la orden carmelitana, entre las que recuerdo el monasterio de Cuart, no muy lejano de aquí, Valle de Aosta. Que Santa María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. El Papa Juan XXII. Bueno, como ya sabemos, es la historia de cuando él recibió la promesa del escapulario. El Papa siendo el cardenal Juan Jaime Duesa, después de la muerte del Papa Clemente V, recibió de nuestra Madre que él sería nombrado Papa con el nombre de Juan XXII, y le dijo que anuncies a los carmelitas y a sus cofrades: los que lleven puesto el escapulario guarden castidad conforme con su estado y recen el oficio divino, o los que no sepan leer se abstengan de comer carne los miércoles y sábados. Si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente a la hora siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. Papa Pablo V. El Papa Pablo V confirmó en una proclamación oficial que se podía enseñar acerca del privilegio sabatino a todos los creyentes. Papa Gregorio X. El beato Papa Gregorio X fue enterrado con su escapulario, solo 25 años después de la visión del escapulario. 600 más tarde, cuando abrieron su tumba, su escapulario estaba intacto. El Papa Pío habló frecuentemente del escapulario. La devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa ayuda de gracias espirituales y temporales. En 1951, aniversario 700 de las apariciones de Nuestra Señora a San Simón Stock, el Papa, ante una numerosa audiencia en Roma, exhortó a que se usara el escapulario como signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, tal como lo pidió la Virgen en Fátima. El Santo Escapulario también representa el dulce yugo de Jesús que María nos ayuda a sobrellevar. Y finalmente el Papa continuó: el escapulario nos marca como hijos escogidos de María y se convierte para nosotros, como lo llaman los alemanes, en un vestido de gracia.
Bueno, esto es sobre el escapulario del Carmen, que no debemos de dejar esa devoción, de vivir esta devoción del escapulario del Carmen. Dejemos que María Santísima nos envuelva en esta tela de su amor maternal, que es el escapulario. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y les asista. Un saludo, su hermano Carlos Rodríguez, legionario de María. A Jesús por María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.